confían más en su sabiduría que en sus frentes. En sus frentes está escrito: no ocupo a Dios. Mi vida la manejo yo como yo quiero. Nadie tiene que decirme cómo voy a manejar mi vida. Y eso a través de las decisiones. Y hay padres de familia que están llevando a un naufragio peor que la del Titanic a sus hijos, a su familia. Porque piensan que en su sabiduría humana es lo mejor y no lo que dice la palabra del Señor. Entonces la actitud desde las bancas es: don Pedro, usted no tiene que decirme a mí cómo yo voy a manejar mis hijos. Usted no tiene que decirme, don Pedro, a mí cómo voy yo a manejar mi noviazgo. Usted no tiene por qué decirme cómo debo yo manejar mis finanzas. Y usted tiene toda la razón. Yo no le voy a decir a usted cómo debe manejar su vida, pero el Señor tiene escrito en su palabra cómo debe manejar su vida, cómo debe manejar su matrimonio, cómo debe manejar su hogar, cómo debe manejar su vida, jovencitos. Entonces háganle caso al Señor. La palabra de Dios dice en Santiago que si algo tiene falta de sabiduría, pidas a Dios. La sabiduría de Dios es pensar como Dios piensa, dejar sus pensamientos, adoptar los pensamientos, Señor. Jeremías 9:23 dice entonces: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Sabe? La valentía de este mundo, o el poder, ahí está hablando de las proezas militares, de los armamentos, de la fuerza de los soldados, de la fuerza material. ¿Sabe? Todo eso tiene sus límites. Todo esto tiene sus límites. Qué triste es escuchar a jóvenes, y que son tan jóvenes, a gloriar de su valentía frente a un cigarrillo, de su valentía frente a una droga, de su valentía frente a una dama, agrediéndola emocionalmente o físicamente, de su valentía de bajarse del carro y golpear a alguien porque simple y sencillamente le dijo algo, de su valentía de pegar cuatro gritos en la casa, o en su valentía de poder dejar en el ridículo a sus hijos. La valentía del hombre no es más que una triste arrogancia sin sentido. ¿Sabe? Es en la intimidad de su soledad, cuando el ser humano se da cuenta de que no vale nada. Entonces, ¿para qué seguir aparentando como si eso sirviera de algo en el encuentro con su Creador? Hay personas que se creen tan valientes que dicen: yo hago lo que yo quiero, y las consecuencias de Dios es que vengan. A veces no lo dicen verbalmente, pero a través de sus actitudes. No se alabe el valiente en su valentía, dice la palabra de Dios, tampoco en sus riquezas. ¿Sabe? El que tiene bienes materiales, o el que anda ansiosamente, que crea su seguridad alrededor de ellas, no se percata que son efímeras. El mismo Señor habla de ellas en reiteradas oportunidades. Hay personas que ponen más su confianza en las cosas materiales que en el mismo Señor, que es el dueño de todo este mundo. Piensa por un momento, ¿qué estaría dispuesto a hacer el hombre para obtenerlas? ¿Sabe? Todo, la fama y riquezas, todo, aún hasta vender su propia alma al diablo. Hasta ahí llega. La sabiduría de este mundo, la valentía de este mundo, las riquezas de este mundo, son las cosas en las cuales el ser humano no debe de alabarse. Pero hay cosas en las cuales el hombre debe hablar. Los sabios de verdad solo rinden loores a Dios y nunca se alaban a sí mismos. El conocimiento de Dios es la única y verdadera razón para gloriarse. Solo es sabio aquel cuyo corazón está atesorado el conocimiento del Señor.
la voluntad del Señor para su vida y para su familia. Y que las capacidades intelectuales de este mundo no le van a servir de nada delante del Señor cuando esté en su presencia. Hay tres cosas en las cuales el Señor desea. Él se deleita que nosotros podamos, y están aquí, versículo 24. Hay tres cosas que el Señor desea que nosotros hagamos. Hay tres cosas en las cuales el Señor quiere que nosotros podamos ocuparnos. Vamos a leer, siguiendo usted con su vista, el versículo 24 nuevamente. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La primera que quiero compartir con ustedes, que está en este pasaje, es: el hombre debe de aceptar y comprender tres cosas. Aceptar y comprender la bondad de Dios. Sí, la bondad de Dios, que podríamos resumir su significado como ese amor constante sobre la base de un pacto. Y no sobre el pacto del Antiguo Testamento, sino sobre un pacto mejor, que es la sangre de Cristo dejada en la cruz del Calvario y en las calles de Jerusalén por cada uno de nosotros. Que el hombre pueda aceptar y comprender la bondad de Dios. ¿Saben? Por muchos es presentado un Dios lleno de ira, pero Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es la bondad de Dios. Este es el amor de Dios. Acepte y comprenda el amor de Dios. Pero no solamente esto, acepta y comprenda también la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Aquí en el capítulo número 38 del libro de Job. ¿Ha leído usted Job 38? Pero definitivamente él da a conocer su grandeza. ¿Sabe? Tenemos un Dios grande, más grande que sus problemas. ¿Qué es lo que dicen esas calcomanías que ponen en algunos autos? No le digas a Dios lo grande de tus problemas. ¿Qué dice? Dile a tus problemas que tienes un Dios grande. ¿Tiene usted un Dios grande, hermano? ¿Tiene usted un Dios grande? Entonces acepte y comprenda que tiene un Dios grande. Acepta y comprenda la gracia de Dios. ¿Sabe? Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. A veces nuestra soberbia es tan grande que no lo reconocemos, que tratamos de levantarnos delante de lo que Él ha escrito en su palabra, de lo que consideramos que es mejor para nosotros. ¿Saben? En las bienaventuranzas el Señor lo expuso muy bien. Dios ama al humilde de espíritu. Dios resiste al soberbio. Y el Espíritu Santo va a capacitarnos para que le sirvamos, va a capacitarnos para que le adoremos a Él. Por eso, hermanos, humillémonos delante de Él. No hacemos nada con tratar de aparentar lo que nosotros no somos, de tratar de vanagloriarnos delante de Él. ¿Está usted exaltando el nombre de Dios con sus acciones? ¿Está usted exaltando a Dios con su forma de vivir? ¿Está usted exaltando a Dios con lo que usted habla? Tres cosas importantes aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Que comprendamos y aceptemos la bondad de Dios, la grandeza de Dios y la gracia de Dios.